salmonela más el sobrenadante, que es prácticamente igual que como se ve con medio de cultivo solo. Este es otro experimento en el cual, recuerden, el NF-kappa beta es una proteína de estrés, es decir, cuando la célula se siente estresada o atacada o que se va a romper o lo que sea, secreta NF-kappa beta. Entonces, este es el experimento en el cual tenemos el tejido con el medio. La cantidad de NF-kappa beta es muy baja, prácticamente es igual. El tejido, cuando lo sometemos con salmonela, fíjense las manchas cafés son los NF-kappa beta, y cuando hacemos la salmonela con el sobrenadante, que es prácticamente igual que como en el medio de cultivo. O sea que la célula no se somete a ese estrés, no siente ese estrés y por lo tanto no secreta la NF-kappa beta. Todo esto, bueno, como nos decía el doctor Colin Hill, ha sido ya secuenciado, ya se sabe cuáles son todos estos genes que se producen, ya no es necesario también hacer tantos experimentos para saber si una bacteria va a ser un buen probiótico o un farmabiótico, ya que podemos saberlo básicamente conociendo cada uno de los genes. Esto es las características genéticas del Lactobacillus fermentum, que es uno de los que ya se conoce todo su genoma y para qué sirve cada uno de sus proteínas. Y bueno, estos son para lo que sirve cada uno de los genes del Lactobacillus fermentum. En resumen, entonces, el Lactobacillus acidófilos LB debe su actividad bacteriana principalmente a los siguientes mecanismos de acción: la acción bacteriostática de todas sus bacteriocinas. Este mismo efecto que les mostré se ha demostrado tanto para Staphylococcus aureus, salmonelas, para Morganella morgani, entre otras bacterias. La inhibición de la adhesión a los enterocitos por los polisacáridos de superficie, y entonces que impide la internalización y el crecimiento de la salmonela, así como su desarrollo intracelular, y crea un biofilm que protege a los colonocitos por sus propiedades antiinflamatorias, ya que disminuye la producción de TNF-alfa y aumenta la de interleucinas, favoreciendo el efecto antiinflamatorio, como estimulante del crecimiento de la microbiota a través de las vitaminas del grupo B, y disminuye las toxinas de Clostridium más rápidamente que otros probióticos convencionales. Este es el futuro, que seguramente el doctor Hill conoce. Él nos decía que ya podían aislar las bacteriocinas, que ya podían aislar prácticamente todo. La idea es, esta es otra definición, los metabióticos en un futuro van a tomar cada una de estas moléculas y las van a poner dentro de una cápsula y nos las van a dar como si fueran farmabióticos. Mientras tanto, tenemos el farmabiótico a nuestra disposición, que es absolutamente funcional, y cuando esto llegue, creo que es un futuro un poco más lejano, ya será como si fuera prácticamente una cápsula de un fármaco. Pues muchísimas gracias. La segunda parte de esta presentación va a quedar a cargo del doctor Rodrigo Vázquez Frías. Vamos a darle tiempo a que llegue mientras presentamos su reseña curricular, por favor. Démosle la bienvenida al doctor Rodrigo Vázquez Frías, gastroenterólogo y nutriólogo pediatra por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Hospital Infantil de México, Federico Gómez, médico adscrito al Departamento de Gastroenterología y Nutrición en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, profesor de pediatría de la UNAM, maestría y doctorado en investigación en ciencias médicas, vocal por México de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición. Bienvenido.
Muchísimas gracias por la presentación. Muchas gracias a mi prima de corazón, a la doctora Mireya, por haberme invitado y tomado en cuenta. Doctor Reynés, muchísimas gracias por la consideración a todo el comité. Es muy bueno encontrarnos con amigos, Carlos, Tere, y sobre todo gracias a Carnot por la invitación y pues, la confianza de que aunque yo esté en esta situación, pudiera yo estar aquí presente. La verdad es que creo que me toca una de las cosas, ya las cosas más divertidas, todas las cosas más digeridas y lo que vamos a hacer en nuestra clínica diaria. Y tiene que ver con las cuestiones de cuáles son los estudios clínicos, los ensayos clínicos que se tienen al respecto de los farmabióticos. Y específicamente vamos a poder hablar de un farmabiótico porque hasta el momento es el único farmabiótico que tenemos nosotros disponible actualmente en México. Y este es el resumen, ¿no? Aquí está. Este es el resumen acerca de cuál es la evidencia clínica, los estudios, los ensayos clínicos que se tienen. Los que ven en color azul corresponden a la población pediátrica, los que ven en color verde corresponden a la población de adultos, ¿vale? Básicamente, como la gran mayoría de las implicaciones de prebióticos, probióticos, farmabióticos y todos los bióticos, mucha de su aplicación en donde tuvieron su gran auge, su gran crecimiento fue en el manejo de la diarrea aguda, de la enfermedad diarreica aguda, de tal forma que es donde más vamos a tener la información en la parte de las cuestiones pediátricas. El primero de estos estudios es un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, en el cual 73 niños con enfermedad diarreica aguda, con deshidratación de leve a moderada, con una edad entre 3 meses y 24 meses, fueron aleatorizados a recibir el manejo habitual de una enfermedad diarreica aguda, el cual constituye, como ustedes saben, la piedra angular es la solución de rehidratación oral y esto no va a cambiar, va a seguir siendo el tratamiento estándar, el tratamiento habitual de una enfermedad diarreica. Se le autorizó a que unos recibieran placebo y otros recibieran este farmabiótico, constituyendo, como ya nos lo han comentado, a través del Lactobacillus acidophilus. ¿Y qué fue lo que sucedió con estos pacientes? Estas son las características demográficas basales. Acuérdense que cuando nosotros revisamos en los estudios y nos ponen una primera tabla de características demográficas basales, básicamente lo que queremos es que los dos grupos sean comparables. Y como ustedes pueden ver, aquí lo que nos conviene es que no haya diferencias en esas P's. Son dos grupos que no muestran diferencias y por lo tanto pudieran ser comparables en estos resultados. Y lo que se encontró es que a las 24 horas de tratamiento, vean, era lo que comentaban de cuestiones de rapidez, a las 24 horas de tratamiento, el número de niños que habían sido diagnosticados positivos para rotavirus con evacuaciones disminuidas de consistencia fue considerablemente menor en el grupo que había recibido el farmabiótico, a diferencia del que había recibido el placebo. Es decir, tenemos una acción de rapidez en este estudio. Hubo menor duración en general de la diarrea aguda, de la enfermedad diarreica aguda, es decir, de 44.4 versus 57. Es decir, hay una diferencia en el número de horas de reducción de tratamiento de la diarrea de forma similar a la que lo presentan algunas otras terapéuticas, incluidos probióticos, incluidos agentes inhibidores de encefalinasa, etcétera. Y otro de los estudios en los cuales tenemos es otro ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, en el cual 80 niños con diagnóstico de enfermedad diarreica aguda sin deshidratación entre 3 meses y 4 años de edad, que como ustedes saben corresponde a la inmensa mayoría de los casos de diarrea o de enfermedad diarreica aguda, fueron igualmente aleatorizados a dos grupos. Los dos grupos recibieron el tratamiento estándar, que sigue siendo las soluciones de rehidratación oral, y perdón que lo siga comentando, pero es que esto es muy importante. Ninguna de las terapéuticas que se tienen como adyuvantes van a sustituir a las soluciones de rehidratación oral y son como tal adyuvantes cuyo objetivo es acortar el periodo de duración de la diarrea. Bueno, pues fueron unos aleatorizados a recibir el placebo y otros a recibir el tratamiento con el farmabiótico en la presentación habitual. Las características demográficas basales que nos permiten identificar que son dos grupos potencialmente comparables, y lo que se encontró es que nuevamente se demostraba una reducción en el tiempo de la duración de la diarrea de 39 horas en general el periodo de duración
en el caso de aquellos que habían sido tratados con el farmabiótico, en comparación con 63 horas de aquellos en los cuales habían sido tratados con placebo, nuevamente de una forma muy similar a lo que se presenta en algunos otros casos. Existe ya un metaanálisis de los ensayos clínicos controlados aleatorizados que se han presentado en pacientes pediátricos, y esto es algo importante. Hay que recordar que la acción de los probióticos, como lo dijo desde forma inicial la doctora Tere Abreu, muchos de los mecanismos o de las cosas, de las acciones específicas que tienen los probióticos, los prebióticos, los farmabióticos son cepa específico, y así tenemos que ir identificando. Yo no puedo generalizar los eventos de los probióticos, por decir que los probióticos sirven para el tratamiento de determinada situación y pensar que todos los probióticos van a funcionar para esto. Yo tengo que ser cepa específico y por lo tanto tenemos que identificar los estudios y, si es posible, agruparlos para tener una mejor idea acerca de su eficacia. Y como ustedes lo pueden identificar aquí, tenemos un metaanálisis realizado por la doctora Zayevska, una de las que, si están inmersos en este mundo de la pediatría y sobre todo de la gastroenterología pediátrica y del mundo de los metaanálisis, ella es casi la princesa, la reina del mundo de los metaanálisis, de la información y de la medicina basada en evidencias, la cual nos muestra que específicamente el uso de este lactobacilo, el uso de este farmabiótico reduce o tiene un periodo de reducción de 21 horas en promedio el tiempo de la duración de la diarrea, de forma muy similar, de forma muy análoga a lo que ocurre con las otras terapéuticas. Y esto es importante, el saber identificar que lo que estamos realizando o lo que estamos haciendo con nuestras